Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la videocolumna de los martes y yo soy Arnoldo Cuellar, integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hoy he titulado a la columna parodiando a una película pues vieja película del siglo XX todavía, que era Sexo, Mentiras y Videotapes, o videos como lo trabajaron en español. Políticas, mentiras, mentiras y video. Bueno, no mucho que ver con el tema de la película, únicamente utilizar el título, porque hemos visto en los últimos días muchas expresiones, bueno, y se acercan las campañas políticas, seguramente veremos más, aunque no, pues los tiempos ya son todos permanentemente de debate, de diatriba, de campaña, de búsqueda de imagen, ya no se distinguen los tiempos normales de los tiempos políticos en realidad. Y vemos a estos personajes de la vida pública buscando los reflectores, y a eso me refiero con video, para llevar agua a su molino, para ganar popularidad, para afianzar eh, su margen de maniobra político quizás, o para polemizar con otros actores políticos, dejar en evidencia las posturas de sus contrincantes o sus adversarios, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes no los llaman tan claramente, por ejemplo los gobernadores, que también tienen sus demonios, pero que luego, bueno, y el principal de ellos sería Andrés Manuel López Obrador. Gracias a quienes se unen. Maripuy Echarri Cánovas, doctora, muy buenas noches, muchas gracias como siempre por su lealtad y fidelidad a estas charlas. Domingo Cosío, buenas noches. Pedro Montiel, Perico, muy buenas noches. Otra vez te escuchamos, te leemos, más bien dicho, desde Querétaro. Y Bertín Chacón, buenas noches también. A Bertín. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que es importante subrayar, hacer notar esta postura que ha asumido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su regreso al debate público a partir de este lunes en sus tradicionales mañaneras, donde había estado la secretaria de Gobernación un par de semanas. Andrés Manuel López Obrador, dentro de las muchas cosas que planteó y lo fuerte que defendió sus posiciones y también vilipendió a sus contrincantes políticos, destaco el tema del cubrebocas, y no porque me parezca muy relevante ese debate, como lo quisieran hacer también los críticos de López Obrador y darle un peso que no tiene. Sí me parece que refleja una parte de la psicología de López Obrador, lo decía hoy en mi participación en la mesa del excelente periodista Julio Hernández, que me hace favor ahí de invitarme también los martes. Creo que López Obrador está cayendo en un machismo político, en una cuestión de orgullo personal, de que ya dijo y no se quita y va derecho. Y eso, independientemente de que sea una actitud personal, refleja y dice mucho de un político que debería tener una percepción muy distinta de la realidad. Si bien la tenacidad e incluso la terquedad ha sido una de las fortalezas políticas de este hombre que llegó a la presidencia de la República tras desgastantes campañas a lo largo de 18 años, también no solo en los tiempos electorales, sino de forma casi permanente en los últimos años recorriendo el país. Ya como gobernante, esa deja de ser una virtud y puede convertirse en un grave lastre. No sería el primer personaje público, histórico, que por no tener la capacidad de leer las nuevas circunstancias y de cambiar sin necesidad de dar marcha atrás en algunos de sus planteamientos, sino simplemente enfocarlos de manera distinta, se construye escenarios políticos muy complicados. El reto que tiene encima López Obrador y que se ha planteado y que muchos compartimos y decidimos votar por él desde 2018, desde las campañas de 2018, que era combatir la corrupción en México, que se había desbordado y con el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó a niveles de desvergüenza absoluta y total, de ningún tipo de disfraz, de usar el poder público exclusivamente para saquear sin preocupar nada más, de que las políticas públicas fueran exclusivamente un pretexto para expoliar el erario público y los recursos de la nación también.
Sin embargo, combatir ese enorme lacra, esa funcionalidad que la corrupción le da a la política, porque permite muchas cosas. La corrupción permite generarse una opinión pública favorable. Hay que recordar que Peña Nieto gastó cantidades insospechadas, creo que incluso aún incuantificadas, porque no todos los recursos están sobre la mesa en el presupuesto público, en tener contentos y en comprar opinión en los medios de comunicación. Utilizó otro tipo de recursos y otro tipo de dádivas, de prestaciones, benefició empresas vinculadas a esos medios de comunicación. Y no obstante ello, fue incapaz de construir una eh, salida política para su partido, que regresaba al poder después de haber estado 12 años fuera de él, porque ya porque era imposible tapar esa enorme montaña de porquería que significaba usar el Estado exclusivamente para expoliar a los mexicanos, para enriquecerse a costa de ellos. Pero esa construcción de un escenario de corrupción deja secuelas, no solamente desaparecen o se evaporan de ahí por el hecho de que haya ganado una opción política distinta. Vicente Fox fue incapaz, por ejemplo, en el año 2000 de desmontar el enorme aparato de intereses y de relaciones, de complicidades que el PRI había tejido por 3/4 de siglo. Ni siquiera se lo planteó, es más, se subió cómodamente a él. Pero en cambio, López Obrador traía ese planteamiento y lo sigue trayendo. Pero desmontar eso es como desmontar una bomba de relojería. Requiere precisión, requiere paciencia, requiere exactitud, requiere persistencia. No se puede desmontar una bomba a martillazos. No se puede desmontar ese escenario como se toma un castillo, o se tomaba un castillo en la Edad Media, ¿no? Golpeando las puertas con troncos. Hay que hacer ingenierías jurídicas, constitucionales, de administración pública muy exactas y se requiere mucho tiempo para eso. Y no únicamente el pleito en la palestra pública, la diatriba ideológica que no conduce a ninguna parte y en la cual todo el mundo puede subirse y seguir teniendo en el fondo las mismas prácticas que muchos hemos rechazado y repudiado y en general 30 millones de votantes lo hicieron en los pasados comicios. Entonces, esta escena de negarse a poner el cubrebocas es inventar debates ficticios donde no tendría que haberlos y darles un gran parque a sus críticos y detractores que lo utilizan, pues además, como ocurre en la política, es normal que eso pase, es natural, no tiene nada de reprochable y que además convencen a mucha otra gente que estaría esperando que el presidente estuviera dando debates más decisivos. No entiende uno, por ejemplo, que López Obrador evada debates sustanciales como por ejemplo el que han planteado las feministas en México. Por ejemplo, la despenalización del aborto. No se está hablando de la legalización, sino de quitarle la carga de delito a esa conducta con lo que ya se sabe, con los estudios que hay en los tiempos que están muy analizados y donde, como se hizo en la Ciudad de México. Y sí entré a ese debate por ir de ponerse o no ponerse cubrebocas, como si en ello le fuera la vida. Bueno, pues ahí tenemos parte de este escenario que quería comentar el día de hoy. Los políticos que deciden no usar su fuerza para avanzar en temas sustanciales y recorrer el gran terreno y la gran, enorme hectáreas de oportunidad que tendríamos de mejorar la vida pública en México por meterse a este tipo de debates. La pandemia rebasa muchas de las previsiones, muchas de las circunstancias. El falso optimismo que tenían en su momento López-Gatell y López Obrador ha quedado muy atrás. México es uno de los países más castigados. Lo es por las políticas públicas que tuvimos a lo largo de los últimos años, no como se quiere hacer ver, solo por el mal manejo de la pandemia. Hay aquí rezagos acumulados de pobreza, de desarticulación del aparato público de salud, de mala nutrición, de marginación, que nos están cobrando la factura, pero todo eso está quedando un poco en el olvido, un poco rezagado frente a los debates que la 4T ha decidido dar y que sus adversarios han comprado para colocarlos contra la pared y quitarles quizás también la simpatía de muchas personas que de buena fe pensaban que le hacía
falta y que le sigue haciendo falta a México un cambio en profundidad, un cambio que no será sencillo. Pero ¿qué tenemos también aquí en Guanajuato? Bueno, hemos criticado mucho, lo hemos señalado constantemente, que esta proclividad que han tenido los gobiernos panistas, y creo que el de Diego, si no es Rodríguez Vallejo, es el que más ha incurrido en esto, de confundir la propaganda política con la política secas, de creer que construir una buena imagen es gobernar y que pagar dinero en prensa, como se venía haciendo a nivel federal hasta el sexenio pasado, es generar gobernanza o gobernabilidad, margen de maniobra político o incluso borrar la realidad con estas eh, primeras planas, gacetillas, programas de televisión en el canal oficial y en el resto de las televisoras, donde solamente se plantea que vamos muy bien, pese a que esto es absolutamente falso. Leía, por ejemplo, el día de hoy una nota publicada, 8 columnas en todos los medios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, donde, bueno, una consigna, obviamente, que todos los periódicos coincidan en esto, es una nota evidentemente pagada, donde los gobernadores de la Alianza Federalista, una parte de ellos, y ahí está nuestro gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, rechazan la pretensión de López Obrador de alguna manera de afectar, de desaparecer, de reducir al Instituto de Acceso a la Información Pública a nivel nacional. Pero me preguntaba yo, bueno, ¿y qué pasa con lo local? ¿Por qué si Diego Sinue tiene tal preocupación por la transparencia, va y se pelea con López Obrador y no resuelve las cosas en Guanajuato, donde bien puede hacerlo? Diego Sinue cumplió 2 años en el cargo en septiembre pasado, va a rendir su tercer informe de gobierno y no ha tenido en estos días, en estos muchos días y semanas y meses, tiempo para designar al tercer consejero comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, del IACIP, que solamente tiene a 2 de ellos y cuya carga de trabajo ha aumentado porque las solicitudes de transparencia, la cultura de mandar información, afortunadamente ha crecido en Guanajuato. También tenemos que en muchas entidades del Estado, entidades públicas, entidades del propio Poder Ejecutivo y los órganos autónomos, la transparencia es tratada muy tramposamente y hay muchos datos, muchas cuestiones que podrían servir para contrastar, para rendir cuentas, para que la ciudadanía estuviera informada y además para detectar conductas que preventivamente podrían aparecer, conductas irregulares o riesgos de conductas ilícitas. Es muy difícil si no se es un profesional muy calificado y si no se le dedica mucho tiempo poder acceder a esa información. Si los gobernadores y entre ellos Rodríguez Vallejo quisieran contrastarse con Andrés Manuel López Obrador, no tendrían que ir a pelear y exigirle que no desaparezca el INAE, con que fortalecieran sus propios órganos y mostraran en la práctica que tienen un compromiso con la transparencia, sería suficiente. Podrían generar un gran contraste. Se podría ver que mientras en el gobierno federal hacen las cosas de una manera equivocada desde el punto de vista de los gobernadores, probablemente sí, desde el punto de vista de muchos, no tendría López Obrador por qué meterse con el INAI, sino tendría que hacer lo que funcione, ayudar lo que funcione, ayudar lo que se cumpla la ley, que ya está ahí, que es generosa y que no se cumple por muchas cuestiones, por componendas de diverso tipo. Pero bueno, aquí los gobernadores sí podrían avanzar en ese terreno. Y pongo otro ejemplo, otro gran ejemplo de hipocresía política, de mentiras y de videos. El PAN y distinguidos panistas guanajuatenses como Juan Carlos Romero Hicks o como Miguel Salim o como Fernando Torres Graciano, que han estado en las cámaras federales, en su momento reclamaron, Alejandro Reynoso, por ejemplo, también, reclamaron la fiscalía carnal que quería hacer Enrique Peña Nieto. Salieron a las calles, exhibieron pancartas en las cámaras para reclamar una fiscalía que sirva, para demandar la autonomía de la fiscalía, para parar en seco la reforma constitucional que iba a darle el pase directo al fiscal de Enrique Peña Nieto, al procurador, perdón, de Enrique Peña Nieto para convertirse en fiscal general de la República. Y lo lograron, no ellos, sino una sociedad civil que se movilizó y de la que también
de la que se colgaron estos cuadros políticos, no solo del PAN, sino de muchos partidos políticos. Pero ¿qué pasó en Guanajuato? En Guanajuato, el PAN, el gobernador Miguel Márquez, eligió a su fiscal carnal. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos revisado aquí en el pasado, no está de más recordarlo porque es algo que no debe olvidarse. Y ni siquiera tuvo el decoro de anular la reforma constitucional que permitía el pase directo. Todo lo que el PAN demandaba, el pase automático, todo lo que el PAN demandaba a nivel nacional, aquí se hizo exactamente lo contrario. ¿Y qué dijeron los panistas? Que allá reclamaban una cuestión y que aquí solaparon, se callaron completamente, olvidaron el tema y permitieron que un procurador que tenía en el cargo ya 10 años se convirtiese en 2019 en el fiscal autónomo con un mandato de 9 años más, que es Carlos Amarripa. Hoy vemos al gobernador del estado en estos días de arranque de año muy empeñoso en defender la imagen de la fiscalía. Frente a los críticos, no. Frente a la realidad que la tiene absolutamente rebasada. Una fiscalía que ha sido incapaz de disminuir, así sea mínimamente, la impunidad que padece Guanajuato. Ciertamente estamos mejor que muchos estados, pero bueno, pues somos la Suiza de México, ¿no? Deberíamos estar mejor que todos y no estamos mejor que todos. Hay estados que son un absoluto desastre, con el que incluso no tendríamos por qué compararnos, ni por población, ni por pujanza económica, ni por Producto Interno Bruto. Estar mejor que ellos no es un gran mérito. Y Diego Sinue ha salido a decir que tenemos la mejor Fiscalía de México y cita el estudio de la organización México Evalúa. Nos hemos dado la tarea de revisar qué pasa con ese estudio y encontramos que a lo que se refiere el gobernador Diego Sinue es a un estudio del año 2017. Todavía era la Procuraduría General de la República, todavía era gobernador Miguel Márquez Márquez. Voy a hacer una pausa para saludar a Eva Guillermina Sabiñón, mucho gusto, qué gusto tenerla por aquí, a Eduardo Nieto desde Irapuato, a Alfonso Enrique Saldívar desde Salamanca, muchas gracias por estar aquí, abogado, Marco Torres, Julio César Rodríguez Fonseca, otro abogado, demasiados abogados en el chat, muy bien, saludos también, y a José Santibáñez Cantero, otro abogado. Dice que AMLO nunca se preparó para gobernar, ¿no? Quizás se preparó para hacer campañas, nada más. Y Diego Sinue, pues para nada, ¿no? Miguel Márquez lo tomó y lo construyó de la nada. Les estaba comentando que ese estudio al que el gobernador hace alusión es de 2017. En 2018 y en 2019, el mismo estudio Hallazgos de México Evalúa subraya problemas graves en la Fiscalía de Guanajuato, tendencias que están modificando algunas cosas. Algunas llaman mucho la atención. La Fiscalía de Guanajuato es de las que menos judicializa casos ante el Poder Judicial, abre carpetas, apertura carpetas ante un juez. Apertura, ese verbo no hay que usarlo, ya lo estoy yo aquí usando por contagio, pero ni siquiera existe en castellano. Abre carpetas. Porque la mayoría de los casos los resuelve internamente, por varias fórmulas que la ley le permite. Algunas de ellas son el archivo, que se supone que es esperar que haya pruebas o mejores tiempos para presentar los casos, pero que se convierte en un limbo donde nadie sabe qué puede pasar. Qué gusto saludar a Mario Aguado Malacara también aquí, mucho gusto. Saludos, Mario. El otro tema es el no ejercicio de la acción penal y se decide un poco arbitrariamente. Se supone que debe haber una justificación. Esta justificación tendría que ser pública. Los agraviados tendrían por qué saber la causa por la que la Fiscalía, sus ministerios públicos deciden no ejercer la acción penal. La mayor parte de las veces esto pasa desapercibido. Y como eso hay otras figuras que la ley le permite. Y entonces hasta 3/4 de las denuncias que se presentan en Guanajuato no pasan del Ministerio Público. Nunca llegan a un juez. No lo digo yo, lo dice el estudio Hallazgos 2019 de México Evalúa, presentado en el 2020 y que es accesible y está en internet, cualquiera de ustedes lo puede consultar. Es un estudio de un centenar de páginas, se lee fácil y rápido, hay referencias de todo el país. Busquen Guanajuato en particular y encontrarán muchas sorpresas. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dirán los abogados que están aquí presentes en el chat?
Yo, desde mi punto de vista, un poco lego en materia jurídica, lo que pienso es que el verdadero poder judicial de Guanajuato es la Fiscalía, no el Supremo Tribunal de Justicia. Si 7 de cada 10 denuncias que se presentan por un delito no pasan de la instancia ministerial para llegar ante un juzgado, pues quien está impartiendo justicia, administrando justicia en Guanajuato es la Procuraduría de Justicia, hoy llamada Fiscalía, que no está procurando nada. Lo que llega al Poder Judicial ya es muy poco y aún así están saturados y ahora peor con la pandemia. Pero recordemos además que esos delitos que se presentan no tienen nada que ver con la realidad delictiva de Guanajuato, porque también está estudiado y analizado y está en estudios como el de México Evalúa y en otros como el de Impunidad Cero y en otros del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Existe la cifra negra de los delitos no denunciados, de las personas que no quieren ni a perder el tiempo, que consideran que no vale la pena acudir ante un ministerio público y que la dejan pasar, y que implica cientos, quizás miles de millones de pesos en daños materiales, robos a casas de habitación, robos de vehículos, salvo que esté asegurado el vehículo, que bueno, es esto quizás donde menos se presenta la cifra negra, porque está muy generalizado el uso de seguros, robos a transeúntes, robos a negocios. Entonces, del universo delictivo que estamos padeciendo, que frena nuestra economía, que frena la llegada de más inversiones, que frena el turismo, nuestro aparato de justicia conoce una mínima parte y esa mínima parte se queda atorada en las oficinas de la Fiscalía, que además cada vez son menos porque se han cerrado muchas de estas oficinas por, no sabemos bien a bien oficialmente por qué, pero se puede suponer que por temor a la inseguridad. Saludo a Guillermo Borja, a Marisela Peralta, a Alma Alcaraz, la directiva de Morena. Qué bueno tenerla por aquí también. Entonces ahí hay otra mentira clara. El gobernador tiene que salir a dar la cara para defender a Samarripa, la decisión que él tomó, porque fue él quien la tomó, de orillar a los diputados del PAN a permitir el pase automático y convertir a Samarripa en fiscal, que no le está dando los resultados a los que él aspiraría, porque la violencia en Guanajuato no se ha frenado. El 2020, el año que vio caer al considerado principal generador de violencia, el Marro, el año terminó a tambor batiente. Hoy se habla de una leve esperanza porque enero de 2020 presentó menos homicidios violentos que enero de 2019. Los especialistas ya nos han dicho que enero de 2019 es el peor año de la historia. Compararse contra él va a ser muy favorecedor para cualquiera. Seguimos viendo una gran violencia en Guanajuato. Esa revisión, los análisis que se han hecho por parte de ONGs nacionales sobre lo que ocurre en Guanajuato nos dicen otras cosas. Por ejemplo, en 2017, Guanajuato era uno de los estados que resolvían el 90% de las denuncias de desaparición de personas. Y ustedes dicen, qué maravilla, bueno, pues sí, que eso sí parece Suiza. Bueno, el tema es que se rasuraban las cifras, no se registraba el delito de desaparición de persona, se usaba la figura de persona no localizada, lo cual no es delito. Se daban estas largas, lo dicen los colectivos que hoy pululan en Guanajuato, que se han organizado por fortuna para defender sus derechos de víctimas del caso nulo que les hacían en todas las oficinas de la Fiscalía de Guanajuato por línea directa desde su mando central. Claro, había muy pocos delitos de desaparición, se resolvían casi todos, porque no se registraban, porque era enorme esa cifra negra, que ni siquiera es una cifra negra como la de los delitos patrimoniales, porque aquí las personas iban al Ministerio Público, porque nadie que tenga un familiar que desapareció, que hay indicios de que un grupo se lo llevó, que alguien lo privó ilegalmente de su libertad, no va a presentarse al Ministerio Público. Esa es la forma más clara de ir a denunciar un delito, porque quieres saber qué pasó con tu cercano, con tu familiar. Entonces ahí simplemente es un mecanismo de ocultamiento, de opacidad, de deformación de la realidad delictiva de Guanajuato. ¿Cómo van a resolver el problema de la violencia si para empezar la niegan y la rechazan y revictimizan a quienes son víctimas colaterales de estos hechos de violencia? Bueno, pues ahí están esas personas, en esas fosas que hoy se están encontrando en muchas partes de Guanajuato, que ni siquiera existen
en los registros del Ministerio Público como denuncias. Por eso también quizás han trabajado tan mal los servicios forenses y los servicios de identificación de personas que la fiscalía va y presume otra vez mentiras y videos, porque los videos les encantan. Si ustedes se meten al Facebook de la fiscalía encuentran superproducciones con Rambos ahí escalando edificios y disparando y entrenando, etcétera, y con unos laboratorios que viene a inaugurar el embajador norteamericano, etcétera, pero que en la práctica no están dando ningún resultado. Personas que esperan meses después de que les tomaron el ADN y no saben de qué se trata. No hay eficacia, no hay resultados, no hay la calidad que presumen y que solo existe en la propaganda. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y de nueva cuenta les comento, Diego si no quiere ser diferente, quiere ser un gran gobernador, quiere ser mejor que el presidente de la República, quiere construir una carrera política que lo catapulte al estrellato, debería empezar por gobernar bien. No hay anuncio que valga si está gobernando mal. Si el fiscal en el que confió está con esos rezagos terribles. Si el resto de su gabinete está con las grisuras que vemos todos los días. O díganme, ¿recuerdan ustedes el nombre de algunos de los secretarios? A mí francamente se me olvidan algunos, el de Agricultura. Este destacado empresario celayense que tienen desarrollo económico, igualmente es un cero a la izquierda. El de Turismo, donde corrieron a una mujer que trajeron quién sabe de dónde para poner a este hombre de San Miguel Allende, que tampoco da pie con bola y que además la tiene muy difícil y muy complicada por el tema de la emergencia sanitaria. Yo digo que como opinión pública, como guanajuatenses, como ciudadanos, sí tendríamos que plantearle a nuestros gobernantes que su prioridad es gobernar. Antes de polemizar, antes de gastar dinero en decir que son muy buenos y que la grandeza y que todas esas tonterías, que hagan las cosas que hacen falta hacer. Porque Guanajuato no está tan bien como ellos dicen. Podría estar mucho mejor o menos peor en cualquiera de los casos si el gobierno trabajara de la mano de la sociedad, con humildad, sin pretensiones de otro tipo, y se eligieran a los mejores, que además los hay en Guanajuato. No entiendo por qué traer a un jalisciense a dirigir la Secretaría de Obra Pública, que es otra absoluta grisura, o si alguien aquí en el chat me quiere decir lo brillante que es Tarcisio, cuyo apellido no me acuerdo, pues bueno, aquí estamos abiertos a que lo planteen. Bueno, pues hemos pasado ya media hora de charla grata. Voy a revisar algo de lo que ustedes me dicen. El PAN y Morena son el mismo cáncer para la población. Bueno, todos los partidos políticos. Marisela Peralta dice, saludos Arnoldo. La fiscalía como un órgano autónomo es buena idea, pero mal ejecutada. No sé, yo no veo que sea buena idea hoy la Fiscalía Autónoma porque se diluyen las responsabilidades. La única idea decente de la Fiscalía Autónoma es que esa Fiscalía pudiera en un momento dado juzgar al gobernador. Esa era la autonomía que habría que darle. Pero no que eluda la responsabilidad de depender de quién recibió una votación de las personas. Porque ¿quién votó por Samarripa? Nadie votó por Samarripa, solo Diego Sinue. Por Diego Sinue sí votaron los ciudadanos. A Samarripa no le puede pedir cuentas nadie, ni modo que este congreso de caricatura, donde bueno, además ahora, y creo que hay que mencionarlo, la lamentable pérdida de la diputada que recién llegaba a tomar posesión, Beatriz Yamamoto, por el COVID y que deja la Cámara sin una integrante, porque era la suplente de Alejandra Gutiérrez que va por la candidatura de León. Pues nuestro pésame ahí a su familia, a sus compañeros diputados también. No quiero terminar sin mencionar el otro tema relevante que surgió en estos días en Guanajuato y que fue la aparición, ya lo sabíamos, y sería más bien la reaparición en la trama de los dineros, producto del lavado de dinero del crimen organizado, de la corrupción, en Andorra, en la banca privada de Andorra, y la aparición ahí de dos guanajuatenses. Francisco Arroyo Vieira, ex legislador, ex senador, ex diputado federal, quien había regresado a Guanajuato después de haber sido embajador en Uruguay, un premio que le dio Enrique Peña Nieto, un paso por la diplomacia para retirarse tranquilamente a la vida privada. No fue así. Hoy sabemos que, y hay indicios claros de que está regresando a tratar de manejar lo que pues es una verdadera franquicia, y no sorprende ya a nadie que los partidos hagan esto, de Movimiento Ciudadano.
el partido político socialdemócrata que quiere llevar Dante Delgado hacia una posición intermedia en la polarización del país y que difícilmente va a lograrlo con personajes así ligados a temas de corrupción, de enriquecimiento inexplicable y además de dinero muy probablemente mal habido, porque si no, no tendría por qué haberse ocultado en un paraíso fiscal. Saludos a José Guadalupe Armenta. ¿Qué opinas de los candidatos aspirantes por Morena? Ahorita comentamos rápidamente algo de eso. El otro personaje, Juan Antonio García, un destacado hombre de negocios, financiero en León, Guanajuato y empresario educativo, porque abrió también un colegio que tiene, tiene desde el nivel desde los niveles básicos hasta niveles universitarios y además exitoso, el Colegio Oviedo. De Juan Antonio García yo lo que les podría decir es que ya había aparecido en una trama también delicada, irregular, bordeando o incurriendo abiertamente en la ilegalidad, que fue cuando operó financieramente para colocar unos bonos en un banco francés, un banco además que tenía graves problemas en ese momento porque era el momento de la crisis de ladrillo, como se le llamó en el 2008 en Europa y en Estados Unidos, y colocó fondos del Instituto de Pensiones del Estado, del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. No recuerdo la cifra exacta en este momento, creo que fueron 300 millones de pesos. Saludos a Ana Rosa Gutiérrez, qué gusto, Ana Rosa, tenerte aquí. Y cuando la normatividad prohibía al ISEG invertir especulativamente por ser fondos de los trabajadores del Estado. Eso lo hizo siendo Miguel Ángel Salim, otro político sobreviviente a una derrota electoral en León y ahora ya por segunda vez candidato a diputado local. Bueno, ahora aparece como el vendedor de una empresa a banca privada de Andorra que le permitió, que fue una especie de caballo de Troya, para introducirse al mercado mexicano y manejar listas de clientes, sobre todo políticos, para llevar dinero hacia Andorra y ofrecer grandes facilidades sin investigar mucho el origen de ese dinero. Bueno, pues yo creo que esto impacta sobre todo en el caso de Guanajuato a lo que quería hacer aquí Movimiento Ciudadano. Una pena que destacados luchadores sociales y gentes íntegras e intachables como Rodrigo González, como Ariel Rodríguez, pues vayan de la mano con políticos con este sello de corrupción. Arroyo Vieira ha dicho que el origen de ese $1.300.000 que depositó en Andorra es su carrera de litigante. Bueno, si la carrera de litigante de Arroyo produjera esas utilidades, dudo mucho que estuviera tratando de regresar a la política y usar el escudo de un partido político. Yo creo que el litigio vinculado al tráfico de influencias sí da esas utilidades y por eso busca regresar a la política, por sí o por interposis esta persona que es su hija Erika. ¿Necesitamos eso? ¿Los partidos políticos necesitan eso? Definitivamente, pues no sé qué nos quieran vender o cómo quieran manejar las ganas de un cambio radical que tienen muchos de los electores, que tenemos muchos de los electores en Guanajuato y en México. Me preguntan por los candidatos de Morena, pues yo veo candidatos o expriistas o expanistas o mucha pedacera en Morena, no veo ningún planteamiento claro, además los veo peleándose todos contra todos. No creo que Morena haya logrado construir en Guanajuato una imagen de partido político serio y solvente. Si gana votos no va a ser por lo que han hecho aquí organizativamente, pese al esfuerzo que veo que ha hecho Alma Alcaraz, sino será por el arrastre de políticas nacionales o la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Una pena. Y también lamentable que el PAN acuda también a esta subasta de resabios políticos, de retacería, mejor dicho, y lleve perredistas, imagínense, los perredistas que andan en la calle de la amargura a punto de desaparecer, refugiados en el PAN, y priistas también, pues para reponerse, porque lo que es un gran fracaso es que 30 años de gobierno no le haya dejado al PAN ni siquiera la posibilidad de construir una clase política decente, que ganen por el acarreo, que ganen por el manejo de recursos públicos en las campañas y que ahora ni siquiera eso baste y tengan que echar mano de contratar a políticos populares de otros partidos. Bueno, ya dijimos muchas cosas, demasiadas quizás. Un gusto saludarlos y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias. Síganos en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Yo soy Arnoldo Cuellar.